El tema lo he titulado La fe de la iglesia de los tesalonicenses. Sí, veíamos como introducción cómo Pablo llegó a ese lugar y cómo fue recibido, pero también vimos cómo mucha gente se convirtió ahí, judíos y también griegos, que son los gentiles. Vamos a pasar a la carta de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1 al 10. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor, síguenos bendiciendo. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, sabes, Señor, cómo está nuestro corazón, cómo nos acercamos a ti, Señor. Que hoy tú nos hables, que nos bendigas más, como lo estás haciendo, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Esta palabra, pues, es para usted, sí, que está usted aquí presente. Quisiera que lo tomara así, que lo creyera como lo es, palabra de Dios, y que usted pueda examinarse, pueda ver si en verdad, pues, hay una verdadera conversión en usted o realmente no ha querido tomar esa cruz con los ejemplos que vamos a ver ahorita de la iglesia. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabes cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, vemos que esta carta la escribe Pablo, sí, acompañado de Silvano y Timoteo, se la escribe a la iglesia de los tesalonicenses, sí, y vemos que lo que le dice primeramente es que el favor de Dios, la gracia de Dios, la ayuda esté con ellos y esa paz de Dios, sí, pero también vemos que Dios agradece, que Pablo agradece mucho a Dios acerca de esta iglesia, sí, que él se acuerda de todo lo que al principio les compartió y cómo ellos respondieron a la palabra, y también en los días que le compartió, pues eran tiempos de oposición, eran tiempos de persecución, y cómo Pablo pues se acuerda y le agradece mucho a Dios haciendo memoria, ¿sí? Y algo que menciona ahí es que la iglesia, ¿sí? Tenía una fe, tenía una confianza en Dios, ¿sí? Y algo también, tenía amor, ¿sí? Una iglesia que
que fue servicial. Y primeramente quisiera que veamos la conversión de esta iglesia, ¿sí? Primeramente, quiero que veamos la conversión, cómo ellos, a principio en la introducción vimos que los de Tesalónica, pues habían judíos que estaban dispersos en ese lugar, pero también vemos que había gente que no era del pueblo de Dios, gente griega, ¿sí? Gente que Pablo les predicó, ¿sí? Y podemos ver que estas personas estaban entregados a la idolatría, ¿sí? Hablando de los griegos eran gente pagana, gente que practicaba la idolatría. En aquellos días, pues había muchos dioses que los griegos tenían, que los Roma dominaba varias naciones, entre ellos pues a los griegos también, ¿sí? Y como ellos estaban entregados a la idolatría, y los judíos dispersos guardaban la ley, pero no conocían a Jesús, ¿sí? No conocían al Mesías, no tenían un encuentro con él. Y podemos ver en el pasaje 6, versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Pablo llega a ese lugar, a Tesalónica, y les empieza a predicar, ¿sí? A los judíos, a sus hermanos, les empieza a convencer, a decirles: mira, en Jerusalén estuvo un hombre llamado Jesús, estuvo haciendo muchos milagros. Este hombre no era cualquier hombre, sí, era una persona, un hombre que venía de Dios, sí, era el Hijo de Dios. Él hizo muchos milagros de tal maravilla que muchos se convirtieron. Pero también les testificaba y les decía que él había tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? Él les testificaba y les decía que cuando iba a Damasco, que cuando iba persiguiendo a la iglesia, él les testificaba también que él era perseguidor y que tuvo un encuentro con Cristo, el cual tuvo una conversión ahí con él. Entonces Pablo, cuando dice que no solamente con palabras llegó a ese lugar, sino también con poder en el Espíritu y en plena certidumbre. O sea, él sabía lo que les estaba hablando. Él tenía una seguridad de lo que le estaba diciendo. O sea, no nada más había escuchado el Evangelio, sino había tenido un encuentro con Jesús y estaba convencido realmente de lo que les hablaba. Entonces, los tesalonicenses, cuando escuchan la palabra, ellos lo que hacen, sí, lo reciben. Aquí podemos ver una actitud de ellos que cuando escuchan hablar de Jesús, sí, del Mesías, del Hijo de Dios, que a través de él hay perdón de pecados, sí, ellos reciben la palabra. Pero en ese momento, en esos tiempos, no eran días como los que estamos viviendo nosotros, que podemos venir con libertad, prepararnos, venir a la iglesia. No eran tiempos así, sino que había persecución. A Pablo le fue impedido, ¿sí? Muchas veces fue él perseguido, y como vemos un pasaje abajo, dice que le fue un impedimento. Venía de Filipos y le fue tenía mucha oposición, era un impedimento predicar la palabra, y aún así él se atrevió, porque sabía que es palabra viva, es palabra que transforma el corazón del hombre. Entonces él les compartió, y la gente de Tesalónica, los cristianos de ahí, cuando vieron la iglesia, cuando vio a Pablo, estaban convencidos, sabían perfectamente que el convertirse al cristianismo se iban a echar de enemigo a mucha gente. Estaban completamente ellos convencidos, sabían que podían perder a su familia, podían perder amigos, podían perder trabajo, ¿sí?
podían tener en contra al emperador, porque Roma perseguía a los cristianos. ¿Sí? Ya había comenzado la persecución en Jerusalén, en Judea, y aquí estaban fuera de ese lugar. ¿Sí? Ellos estaban convencidos completamente, y lo que vemos, a ellos no les importó. ¿Sí? Ellos no se pusieron a pensar, bueno, es que si me convierto, pues ya no voy a poder vivir igual. Ahora me tengo que esconder, ahora tengo que huir, porque ahora voy a ser cristiano. Ellos no se pusieron a pensar de esa manera. ¿Qué había en ellos? ¿Qué los llevó a ellos a recibir la palabra con gozo? ¿Sí? Quisiera que veamos un pasaje en Mateo. El Señor Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué había en esta iglesia, en estas personas que iban a formar parte de la iglesia de Dios? Tenían un hambre, tenían una sed de Dios, ¿sí? Estaban cansados de vivir una vida religiosa, una vida de una religión de idolatría, que no los saciaba, que no los llenaba, que no había cambios. Estaban cansados de todo eso, querían algo diferente, una vida nueva. De tal manera que cuando escuchan a Pablo oír a Jesús, de Jesús, que Él transforma las vidas y que Él limpia la conciencia y que Él da un corazón nuevo, ¿sí? Y no solo eso, sino que ellos veían a Pablo, que él padecía, él soportaba todo eso, pues ellos veían, solamente Dios los puede ayudar, solamente Dios los puede mantener firmes, soportar todo esto, lo que ellos están pasando, ¿sí? Entonces ellos tenían una necesidad, esa necesidad era de Dios, querían una vida nueva, y es por eso que estuvieron dispuestos, ¿sí? Pablo les habló acerca de la resurrección también, y ellos, para ellos era una esperanza, ¿sí? ¿Cuántas veces, o más bien, en esta tierra vivimos y podemos tener propósitos, podemos tener metas, pero solamente son temporales, solamente son metas terrenales que aquí se va a quedar? Y después, ¿cuántos años va a vivir la persona? Muchas veces se cumple la meta, se cumple el propósito, ¿sí? Pero hasta ahí llegó. Tarde o temprano viene la muerte y se acabó todo. Sin embargo, ellos sabían, confiaban, creían que Jesús había resucitado y que a través de su resurrección también ellos iban a tener esperanza. Por lo tanto, tomaron en poco sus vidas, ¿sí? Menospreciaron sus vidas y estuvieron dispuestos a convertirse a Cristo, ¿sí? Vemos en el pasaje 9, dice que porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando ellos reciben la palabra, cuando ellos la escuchan, la reciben, no solamente la escucharon, sino que la recibieron con gozo e hicieron cambios, ¿sí? Cambiaron su manera de vivir, y aquí nos dice la Escritura que ellos se convirtieron de los ídolos del paganismo, ¿sí? Aquí nada más nos dice una característica de los pecados que los identificaba, que es la idolatría, pero muy seguramente también eran fornicarios, muy seguramente también eran adúlteros, ¿sí? ¿Quién se los impedía? Eran mentirosos, ¿sí? Había avaricia, tantos pecados que ellos practicaban que decidieron sacarlo del corazón. Y aquí algo que nos está diciendo, que no se convierte a una iglesia. Ellos no se convierten a la iglesia de Pablo, a los hermanos, sino que aquí nos dice que ellos se convierten al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces vemos que ellos creen a la palabra
de Dios. Creen a las palabras de Pablo, pero creen que es palabra de Dios y deciden convertirse a Él, deciden creerle, ¿sí? Aquí también podemos aplicarlo a nuestra vida, de que muchas veces nosotros no hemos creído a Dios, ¿sí? No hemos creído, nos hemos acomodado a una religión, nos hemos acomodado a una vida tranquila, a una vida relajada, donde pues asistimos a las reuniones, escuchamos la palabra y sí, pues vemos que la palabra es verdadera, pero nos hemos acomodado, pero no hemos hecho ese cambio de corazón como lo hicieron ellos, ¿sí? Y aquí tenemos libertad. Vemos que la iglesia no fue así. Otra de las cosas que también podemos encontrar y vemos, no solo cambiaron su corazón, no solo se transformaron, se regeneraron, fueron restaurados, sino también dieron fruto y fueron testimonio, ejemplo para toda la gente de alrededor, ¿sí? Ellos, no solo el cambio del corazón, no solo cambiaron sus vidas, sino también fueron un impacto para la gente, para las ciudades, ¿sí? Para Macedonia, para Acaya. Podemos verlo en el pasaje 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, ¿sí? Macedonia, pues era una provincia, ¿sí? Y Tesalónica pertenecía a Macedonia, y ellos, ¿sí? Los tesalonicenses, al convertirse a Dios, deciden servirlo, ¿sí? No solo ellos se conforman con, pues cambio mi vida y pues me acomodo en una silla, pues voy a seguir escuchando lo que Pablo nos enseñe y así pues pasar y pues al final me voy al cielo. No, ellos no tenían esa idea. Ellos cuando hacen el cambio entienden también una cosa: el evangelio tiene poder para transformar las vidas. Y si nosotros lo hemos conocido y hemos conocido esa salvación, también es necesario que se la compartamos a la gente, ¿sí? Entonces ellos lo que hicieron, empezaron a testificar de Jesús, empezaron a hablar la palabra de Dios, empezaron a compartir, ¿sí? A sus alrededores, aún sabiendo que estaban dispuestos a perder la vida, ¿sí? Fueron valientes, se atrevieron. ¿De dónde sacaron esa valentía? Dios los respaldaba. Dios estaba ahí con ellos. Dios los estaba levantando, ¿sí? Entonces podemos ver que aún sabiendo que podían perder la vida, se atrevieron a predicar la palabra y pasaron persecuciones. También fueron atribulados, también pasaron lo mismo, que lo vamos a ver más adelante. Empezaron a predicar a sus hermanos ahí en Tesalónica, pero también fueron a la provincia de Macedonia, a los macedonios, y también a Acaya, ¿sí? Y muchos de ellos se convirtieron a causa del testimonio de ellos, ¿sí? Fue tanto el impacto que los macedonios se convirtieron, y los de Acaya, dice que ellos creyeron, vieron el ejemplo, cómo eran hombres que se atrevían a obedecer a Dios. Entonces ellos vieron ese ejemplo y también se convirtieron. El otro pasaje que podemos ver es en el pasaje capítulo 2, 13 al 6, nos dice: por lo cual también nosotros, aquí está hablando Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Algo que les dice Pablo a ellos, sí, a través de la carta, es que cuando ellos se les predicó, ellos reciben la palabra con esa fe, sí, creyendo que es palabra de Dios,
y se convierten, algo que aquí Pablo les recalca o lo menciona, y es algo que nosotros debemos de tener, ¿sí? Aunque la predique un hermano, aunque lo predique un servidor, algo que usted debe de entender es que usted tiene que creer que es palabra de Dios, ¿sí? Ellos no lo menospreciaron, ellos decían, esto no es cualquier cosa, esto es palabra de Dios. Si nosotros lo rechazamos ahorita, a lo mejor no vamos a tener oportunidad más adelante, ¿sí? Quizás usted piensa, se conforma, cree que siempre va a haber oportunidad, pero usted no se da cuenta, pero con su actitud, al no convertirse a Dios, está rechazando la palabra, está rechazando a Dios, como lo vemos ahorita, como Pablo les decía, que ellos habían recibido la palabra como lo es, palabra de Dios. Si usted no se ha convertido, lo que usted está haciendo, no recibe la palabra de Dios, ¿sí? Otra de las cosas que vemos también dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Otra de las cosas que Pablo le dice, que con su testimonio, ¿sí?, con su servicio, con el amor a Dios que tenían, ellos no solo fueron transformados, no solo alcanzaron la salvación, sino que llegaron a imitar a la iglesia de Dios, ¿sí? A los primeros cristianos que fueron perseguidos en Judea, en Jerusalén, a los primeros, a Pedro, a Pablo, a Felipe, ¿sí?, a todos los apóstoles, que ellos cuando comenzaron a predicar la palabra, ellos fueron perseguidos. Bueno, ellos con ese corazón de amar a Jesús, de servirle, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Cristo. Y aquí podemos ver, muchos de ellos murieron, ¿sí? Muchos de ellos, al ser atribulados, perseguidos, muchos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque al saber el emperador que se proclamaba a Jesús rey, el único rey soberano, pues al emperador no le parecía bien, ¿sí? Entonces tuvieron persecución de Roma y de muchos, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver, y lo menciona más adelante, ¿sí? Algo que ellos sabían que habían perdido varios hermanos, y el cual llegó un tiempo, en la escritura menciona que ellos pues pensaban, sí, creían que pues a los hermanos que habían muerto, quizás cuando venga Jesús, pues ya no tenían esperanzas. Más adelante Pablo les dice, mira, hermanos, no estén tristes, no se entristezcan, porque así como ellos murieron, sí, cuando venga Jesús, cuando venga el Maestro, ellos van a resucitar. Aunque ellos murieron, tienen esperanza, ¿sí? En la segunda carta de los tesalonicenses, Pablo aún les sigue hablando de la resurrección, y algo que ellos tenían es que Jesús venía. Algo que ellos tenían, si usted lo estudia, ellos tenían presente de que Jesús iba a venir, ¿sí? Ellos pensaban y decían, Jesús se va a manifestar, el Señor va a venir por su iglesia y nosotros debemos de estar preparados, nosotros debemos de estar fervientes, ¿sí? Por lo tanto, ellos estaban compartiendo la palabra, se esforzaban y lo que vemos es que ellos llegaron a ser ese ejemplo, ¿sí? Que vemos en las Escrituras. También
podemos ver la perseverancia de ellos, ¿sí? Podemos ver la perseverancia. ¿Qué más podemos encontrar? Es la perseverancia de ellos, ¿sí? No solo se convirtieron, no solo testificaron, llegaron a ser ejemplo, llegaron a imitar a la iglesia, sino también perseveraron. En el pasaje 3, Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 8, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, aquí Pablo cuando estaba con ellos, dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiere tentado el tentador y que vuestro trabajo nuestro trabajo resultase en vano. Algo que a Pablo le preocupaba, ¿sí? Después de haberle compartido, de haber levantado la iglesia en ese lugar en Tesalónica, que fue expulsado, ya no pudo regresar, pero envió a Timoteo, a Silvano. Algo que le preocupaba a Pablo era que la iglesia se hubiera desanimado, ¿sí? Como no podía verlos, estaban muy retirados los lugares, y Pablo pues había sido expulsado de ese lugar, tuvo persecución. Entonces algo que le preocupaba a Pablo era los hermanos, la iglesia, que lo que están pasando, las tribulaciones, las persecuciones, que pudieran ellos desanimarse. No sabía nada de ellos y a eso le preocupaba a Pablo. Sin embargo, vemos una noticia que le sorprende mucho a él y que es de bendición para nosotros. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdas con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Sí, podemos ver que la iglesia se mantenía en confianza con Dios, en fe y en amor. ¿Sí? Pablo encuentra a través de los colaboradores de Timoteo y Silvano que la iglesia se mantenía firme. La iglesia estaba avivada, estaba encendida, la iglesia estaba trabajando, estaba amando a Dios, estaba sirviéndole, mantenía esa confianza en medio de la persecución. ¿Sí? Encontramos a una iglesia que se mantuvo firme, ¿sí? Que las persecuciones no lo atemorizaron de tal manera que abandonaron su cristianismo, que lo que padecieron, las aflicciones, la pérdida de sus hermanos, no los llevó a retroceder, sino al contrario, estaban confiando en Dios, ¿sí? Sabían que para ellos iban a tener esperanza, ¿sí? Podemos ver una iglesia fuerte, una iglesia que dependía de Dios, no del pastor. No estaban dependiendo de Pablo, no estaban dependiendo de otro apóstol, otro discípulo. Vemos a una iglesia que buscaba a Dios, que se esforzaba, que estaba siendo dirigido, que estaba siendo guiado, que tenía un corazón
que cada vez iba creciendo, ¿sí? Un corazón que iba creciendo en amor y en fe. Y podemos ver que ellos se despojaban, ¿sí? Ellos servían a los macedonios, ellos se despojaban, ellos buscaban amarlos, ¿sí? Entonces, vemos que ellos perseveraron y Pablo pues se regocijó mucho y le fue de mucha bendición y le fortaleció, pues él también pasaba persecución, tribulaciones, y al saber que la iglesia se mantenía firme, para él fue de mucha fortaleza. Sí, Dios lo bendijo mucho con esto. Y también podemos encontrar que en el pasaje 4, que Pablo les exhorta, ¿sí? En el capítulo 4, Pablo les exhorta, les anima a perseverar en esa búsqueda, pero a buscar más la santificación, ¿sí? Y aquí vamos a darle lectura, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundes más y más, ¿sí? Pablo les decía, mira, así como les enseñamos, así como les dimos mandamiento de cómo se debe de servir a Dios, cómo agradarlo, así deben de seguir, deben de perseverar, pero aún más, sí, esfuércense. Y dice, y agradar a Dios, así abundes más y más, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? Vemos que en ese lugar pues estaba entregada la idolatría, pero también Pablo les advierte y dice, mira, tengan cuidado de la fornicación, ¿sí? Les dice a los hermanos casados, les dice, mira, respeten a sus esposas, busquen la santificación. ¿Por qué les decía Pablo? Porque la cultura de ellos pues practicaban el libertinaje, ¿sí? Estaban dados los placeres, ¿sí? Por lo tanto, ellos estaban expuestos a caer en esas concupiscencias, en esos deseos y así pues no darle honra, no darle respeto a su pareja, ¿sí? Por lo tanto, Pablo los exhorta y les dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles, no como ellos que buscan el placer nada más, ¿sí? Buscan nada más satisfacerse en sus pasiones, en sus lujurias, ¿sí? Como los gentiles que no conocen a Dios. Prosigue, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo le decía, mira, estas instrucciones, esto que te enseño, tienes que verlo de parte de Dios, porque si tú no lo ves así, no me vas a desechar a mí, sino vas a desechar el mandamiento de Dios. Es lo que le dice Pablo a ellos. Pero acerca del amor fraternal no tienes necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo haces así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundes en esto más y más, y que procures tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de fuera y no tengas necesidad de nada. ¿Sí? Algo que los identificaba, que lo vemos aquí, es que ellos se amaban, ¿sí? Ellos se despojaban,
Ellos cubrían la necesidad de cualquier hermano, de otra iglesia, ¿sí? Algo que también vemos también es que la idea que ellos tenían, que Jesús iba a venir, por lo tanto ellos buscaban de tiempo completo predicar la palabra, ¿sí? Ellos pensaban y decían, es que Jesús va a venir, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo, y buscaban compartir la palabra. Y aquí Pablo les dice, pues que también es necesario trabajar, que también es necesario ocuparse en sus negocios para poder proveer para la casa, para las necesidades que ellos tenían, ¿sí? Podemos encontrar más, pero yo quisiera que aquí termináramos y que esta palabra, este mensaje les sea mucho de bendición. ¿Por qué? Porque así es la vida de los cristianos, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que pues, nos vamos a meter en problemas para padecer persecución. No, que veamos cómo es el cristianismo, ¿sí? Que veamos cómo estos hombres estuvieron dispuestos a perder la vida. Para nosotros no ha cambiado. Jesús, cuando le seguía la multitud, dice que volteó hacia atrás y le dijo, si alguno no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es la condición. Si usted no está dispuesto a aborrecer su vida, usted no es candidato, no puede ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque va a seguir en sus pecados, o quizás se va a apartar de sus pecados, pero va a poner en primer lugar sus metas y no lo que es de Dios. ¿Sí? No podemos rebajar el evangelio. A lo mejor usted puede decir es que es muy duro, pero no podemos rebajarlo. ¿Por qué? Porque no va a haber salvación en usted. Pablo decía, porque no me acerqué a ustedes con palabras lisonjeras. Y podemos saber Pablo que a veces les hablaba muy duramente, pero lo hacía por amor. Él no los engañó. ¿Sí? Entonces que usted pueda entender que la condición, usted necesita renunciar a su vida, ¿sí? Tener ese corazón de que lo que Dios le pida, no lo que le pida al hombre, lo que Dios le diga, lo que Dios le marque, lo que encuentre en la palabra, lo que Dios le señale, eso usted tiene que hacer. Si Dios le está hablando algo, usted tiene que obedecer. Si usted no está dispuesto a obedecerle a Dios, pues lamentablemente no va a poder ser seguidor de Cristo. ¿Sí? Podemos ver que pase lo que pase, venga lo que venga, debemos mantenernos firmes. ¿Sí? Cualquier cosa que pasamos, a veces tomamos la decisión de seguirle y a los días que vienen nos enfermamos, pasa algo, nos dan una mala noticia y esa noticia nos baja el ánimo y decimos, apenas estoy comenzando a buscar a Dios, apenas me estoy esforzando y ya sucedió esto. Ahora tengo que trabajar más. ¿O por qué me está pasando esto? Y eso nos desanima. No así pasó con la iglesia de Tesalónica, sino al contrario, eso fue una razón para buscar más a Dios y depender más de Él. Y como vimos, Dios derramó de su gracia para ayudarlos a soportar todo eso, porque fue Dios quien los mantuvo firmes. ¿Sí? Así también Dios hará con nosotros. Nos mantendrá firmes en las tribulaciones, en las angustias, en los problemas que pasemos. ¿Sí? Y pues también poder perseverar como la iglesia perseveró. Que esto sea de mucha bendición para nosotros también, que estamos buscando, que no nos desanimemos, que no porque pasamos dificultades, queramos, como dicen, tirar la toalla y ahí se acabó nuestro cristianismo. No, veamos que los hermanos de aquellos días sufrieron más que nosotros. ¿Cuánto más Dios nos va a poder ayudar en cosas pequeñas que pasamos? ¿Sí? Entonces, que nuestro amor vaya creciendo para con Dios, que nuestra confianza esté creciendo, que Dios nos ayude. Para eso Dios permite las pruebas, para eso Dios permite las aflicciones, para poderle conocer más, para poder depender más de Él,
para poder crecer más, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque vemos, Señor, la vida de los cristianos, la vida de los tesalonicenses, Señor, el cual tú estuviste con ellos, Señor, primeramente para rescatarlos, primeramente para restaurarlos, Señor, pero también, Señor, para llevarlos a dar fruto, porque nuestras propias fuerzas, Señor, es imposible, pero tú los ayudaste, Señor, tú les diste ese crecimiento, tú les diste ese corazón valiente, Señor, para que pudieran, Señor, estar testificando de tu nombre. Tú les ayudaste a mantenerse firmes, Señor, para perseverar, Señor, y mantenerse en esa confianza contigo y en ese amor, Señor. Mira, Señor, que llegó a ser mucha fortaleza para Pablo, Señor, que le preocupaba de cómo seguía la iglesia, Señor. Señor, te ruego que nos bendigas mucho, Señor, que podamos tener ese corazón, Señor, que tuvo la iglesia, Señor, a pesar de las dificultades. Aunque somos un remanente pequeño, Señor, tengamos ese corazón, Señor, que persevere en buscarte, en crecer en esa fe, Señor, que persevere, Señor, en ese amor, en esa unanimidad, Señor. Pero también, Señor, a los que no te conocen, que tú los levantes, que ellos puedan, Señor, renunciar a lo terrenal y ver, Señor, que tú eres nuestra única esperanza, Señor. Que puedan ver el privilegio, Señor, que es servir al Dios vivo y verdadero, Señor. Te ruego que vengas a transformarlos, a cambiarlos, a guiarlos, así como hiciste a esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.